Leonardo di Serpiero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la República de Florencia y murió el 2 de mayo de 1519 a sus 67 años en Francia. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás han existido. La Gioconda o Mona Lisa es uno de los retratos más emblemáticos de la historia de la pintura. Es pintado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI y entró a las colecciones de la corte de Francia para finalmente formar parte de las obras de arte exhibidas en el Museo del Louvre. La técnica de composición de la Gioconda hace que esta sea una de las obras más estudiadas por la historia del arte y por los artistas aprendices. Es apreciada por su encuadre modernista, donde se crean efectos ópticos por la ubicación de los ojos de la joven y su sonrisa discreta. Esta pintura demuestra los conocimientos científicos y anatómicos de Leonardo da Vinci. En cuanto a la célebre sonrisa de la Mona Lisa, hay testigos de que un grupo de músicos tocaba durante las horas de trabajo del pintor para que ella mantuviese esa actitud alegre. El fondo también es un caso de estudio, ya que la técnica está hecha con esfumato y se utiliza para crear perspectiva que se funde con suavidad. La Gioconda se hizo popular para el público en general por la amplia difusión de su robo en 1911, cuando Vincenzo Perugia la robó basándose en el deseo de restituir la obra a su país natal. La Última Cena. La Última Cena es una pintura mural de 8.80 por 4.60 metros y fue ejecutada entre 1495 y 1497. Se dice que Leonardo tardó 10 años en terminar esta pintura. Se encuentra en la pared por la que se pintó originalmente en el refectorio del convento dominico de Santa María de la Gracia, en Italia. Esta pintura fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. La pintura fue elaborada para su patrón, el duque Ludovico Sforza, en Milán. No es un fresco tradicional, sino un mural ejecutado al temple y óleo sobre 2 capas de preparación de yeso extendidas sobre el encluico. Muchos expertos e historiadores del arte consideran La Última Cena como las mejores obras pictóricas del mundo. Anunciación. Está pintado al óleo sobre tabla madera de álamo y mide 1 metro de alto por 2 metros con 21 centímetros y data del periodo de 1472 a 1475. Esta se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia. Hay muy poca información al respecto del origen de esta obra. Se sabe que es uno de los primeros encargos que Leonardo consiguió mientras estaba en el taller de Verrocchio. Salvator Mundi. Es una pintura de Cristo como Salvador Mundi o Cristo como Salvador del mundo. Data del torno del año de 1500. La pintura muestra a Cristo con un vestido renacentista, dando una bendición con la mano derecha levantada y dedos cruzados mientras sostiene una esfera de roca cristalina en su mano izquierda, señalando su papel como el Salvador del mundo y Maestro del cosmos, y representando la esfera celeste de los cielos. Fue descubierta hasta el 2005 y restaurada e incluida en una importante exposición de Leonardo en el National Gallery en Londres, en 2011 al 2012. La pintura es una de las 20 obras más conocidas de Leonardo y fue la única que permaneció en manos privadas. La pintura fue vendida en subasta por Christie's en Nueva York el 15 de noviembre del 2017. Se vendió por la cantidad de $450.312.500, lo que la convierte en la pintura más cara jamás vendida. Los inventos de Leonardo da Vinci más importantes es la bicicleta, aunque los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre su autenticidad debido a los diseños de dudosa procedencia. De ser cierto, este medio de transporte se hubiera adelantado hace más de 3 siglos. El puente de salvamento.
Las técnicas de construcción de este puente se habían simplificado al máximo, por lo que podía montarse y desmontarse rápidamente. No eran precisos ni clavos cuerdas para que bastara con encajarse con varios troncos de árbol entre sí. A pesar de su apariencia frágil, podía sostener un peso considerable. Diseños teóricos. En cuanto a arquitectura, encontramos que Leonardo da Vinci demuestra influencia de Bramante, con quien trabajó en Milán. Su concepto de la arquitectura se basa en tres principios. 1. El edificio es un organismo vivo. 2. Debe ser planeado como una obra de ingeniería. 3. Debe obedecer a principios matemáticos como la simetría, proporciones calculadas en base al cuadrado o al círculo. El proyecto para la esfera de la cúpula del Duomo de Florencia. Este proyecto es uno de los primeros proyectos que obtuvo. Lo obtuvo a los 19 años y fue para ayudar a Verrocchio a colocar la esfera de la parte más alta de la linterna del Duomo de Florencia, cuya cúpula y linterna habían realizado en Brunelleschi. Leonardo se fijó en las máquinas de Brunelleschi para realizar la cúpula y realizó un proyecto propio para colocar la esfera. El proyecto para el Duomo de Milán. En Milán participó en un concurso para el diseño de la cúpula que debía levantarse sobre el crucero de la catedral, que era de estilo gótico. Su diseño era muy interesante, aunque finalmente no fue el elegido. Diseños de iglesia de planta centralizada. En el Renacimiento se admiraban las plantas centralizadas por considerarse el círculo de la forma más perfecta y por sus referencias neoplatónicas. Este tipo de planta permitía situar el altar en el centro de la ceremonia y conseguir mayor iluminación. La altura era mucho menor, ya que en catedrales góticas, por lo que se conseguían dimensiones más humanas. En la práctica se realizaban poco, pues permitía albergar a menos personas, y fueron más comunes como capillas o iglesias familiares de los grandes mecenas. Diseños de fachadas. En 1490 diseñó una fachada de iglesia en la que utiliza el esquema de Alberti, con su superposición de pisos unidos por volutas, con el tramo superior encuadrado por un frontón. Presenta una clara ordenación de los nichos y vanos entre pilastras, con un diseño que se une de forma prebarroca. En cuanto a Leonardo da Vinci y el urbanismo, tenemos un manuscrito B que se incluyen bocetos con una ciudad parcialmente subterránea con dos niveles, uno bajo tierra. El nivel superior sería usado para la nobleza y el inferior, con una amplia red de canales, cumplió una doble función, como vía de salubridad higiénica y para mercancías. En cuanto a planificación de ciudades, para la ubicación de las ciudades, Leonardo da Vinci considera que se debería elegir el lugar cerca del mar o de un río, que arrastrase las impurezas, y en cuanto a las calles, deberían tener una anchura igual a la altura media de las casas. Las calles de piso alto o calles de piso arriba. Estas deben ser más altas que las del piso bajo, y con el centro de las calles debe haber una abertura a través de la cual tiene que salir el agua hacia los agujeros hechos en las calles de abajo. Las calles de piso alto son las que utilizan los peatones, y las calles inferiores, en cada uno de los lados de estas calles debe haber una arcada descansando sobre columnas. Esta calle se utiliza principalmente por carros y vehículos, y las calles que dan la espalda dejando a la calle inferior entre las calles. Los proyectos de planos y mapas. Leonardo da Vinci también fungía las ciudades como edificaciones en planos. Por ejemplo, en la carta de Ludovico el Moro, que se conserva en el Códice Atlántico, propone disgregar la ciudad de Milán, de trazado gótico, abirrada y falta de higiene, para crear ciudades satélites tipificadas y señalar sus diseños con fortificaciones. Para concluir, cabe resaltar que Leonardo da Vinci tuvo una fuerte influencia en lo urbanístico, ideando una supuesta ciudad ideal renacentista. En cuestión a lo estructural, propuso una nueva estructura para puentes basada en nodos y retículas, cambiando las formas conocidas en puentes de la época. Varias de estas técnicas se siguen utilizando hasta la actualidad, retomando mucho lo que fue la propuesta de Leonardo da Vinci desde esa época. Leonardo da Vinci se basa en las proporciones humanas y el unificar lo arquitectónico con la escala humana. Esta proposición se reflejó en sus inventos, pinturas y edificaciones que, gracias a su inteligencia y perseverancia, hicieron que lograra dejar un legado como uno de los personajes más importantes de la historia.